Bienvenidos a un capítulo especial de la Mesa 13. Hace algunos días concurrimos a la presentación del nuevo libro de Eugenio Teroni, Hacer de la caída un paso de danza, una especie de recopilación de crónicas, correos electrónicos, ensayos, entrevistas en torno al tema de la pandemia, una cronología de cómo Teroni ha ido viviendo, pensando, sintiendo y analizando, transitando este periodo tan especial de la vida de todos los chilenos y del mundo. Ese libro lo ayudamos a presentarlo con una entrevista que luego tuvo una sesión de preguntas de los participantes. La parte de la entrevista, con algunos cortes por razones de tiempo, es lo que constituye este capítulo de la Mesa 13. La conversación con Eugenio Tironi, a continuación. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, Iván. Muchas gracias Gusto de verlo, escucharlo. igualmente, muchas gracias por invitarme a la presentación del libro, que tiene este Gracias. título tan lindo. Es una cita del portugués Fernando Pessoa. Es un poema que está citado varias veces, además, en el libro. Partamos explicando lo que es, de lo que se trata. Es una bitácora, que es la bitácora de lo que tú llamas un desborde a partir del concepto que utilizas en este libro, que es el libro anterior, digamos, que se llama El desborde, vislumbre y aprendizajes del 18 de octubre, y que defines tú como el desenrelamiento, como el desquicio de un sistema, de una situación. Y haces esta bitácora con el ánimo, dices tú en el libro, de entender esta pandemia. ¿Y qué entendiste después de revisar todo esto, todos estos escritos que son básicamente columnas, correos electrónicos, reflexiones, webinar, algunas entrevistas también que has dado en este periodo hasta más o menos hasta fines de julio? Claro, sí, a mí me da un poquito de pudor cuando se habla del libro, porque en realidad es una recopilación de distintos textos que, claro, todo dan vuelta en torno a lo mismo, en torno a tratar de comprender este episodio que va a marcar nuestras vidas y sobre todo va a marcar muy, muy, muy dramáticamente la vida de los más jóvenes. Va a haber un antes y un después, digamos, de la pandemia. Yo creo que este es un tipo de situación que se va a venir, se va a hacer cada vez más recurrente en nuestra vida. Eh, Cada vez nos vamos a ver envueltos en este tipo de situaciones, digamos, donde, como tú dices, las cosas se derrielan, se salen de su cauce, en cierto modo se enloquecen, en que la capacidad de la ciencia, la capacidad de los políticos de ejercer control y de generar certidumbre, digamos, se desfondan, donde enfrentamos situaciones de incertidumbre radical, donde no tenemos paradigma, no tenemos teoría, no tenemos modelo, donde tenemos que ensayar, probar, donde nos equivocamos y después de las equivocaciones vamos a hacer juicio respecto a los que se equivocaron, ¿no? Y yo creo que esta es una situación que vamos a vivir cada vez más, no porque creo que haya más factores que lleven a esto, sino que porque creo que hoy día contamos con un nivel de información que nos hace ser más sensibles a este tipo de situaciones, y porque no disponemos de una ideología, de una religión, de una visión omnicomprensiva que nos permita tolerar, que nos dote de narrativas que nos permitan tolerar la incertidumbre, ¿no? Y obedecer a los dictados de la ciencia, como decía, de los políticos, de los líderes morales. Entonces, como tenemos que batirnos con nuestras propias uñas, me temo que nos vamos a ver cada vez más sometidos a este tipo de situaciones. Sí, parece que era más fácil cuando teníamos algo de lo otro, digamos, cuando teníamos, qué sé yo, lo mencionas tú en algún momento del libro, en alguna de las entrevistas, cuando teníamos, qué sé yo, al cardenal Silva Enrique y la Iglesia Católica súper empoderada por los derechos humanos, como para decir algo, como para llamar a algo, digamos, ¿no? Claro, tenía una religión que nos decía, bueno, que en verdad padecer en esta tierra, digamos, era Claro, realmente reconfortante porque nos le da aseguraba la sentido. existencia, tenía sentido. O la ideología, digamos, la ideología también. Pasarlo mal y someterse incluso al riesgo de la muerte era el costo de la salvación de otros seres humanos o de nosotros mismos. Ahora, la secularización tiene este costo, ¿ah? Que nos cuesta más encarar este tipo de eventos.
Claro, porque nos deja sin borde para usar, para parafrasear tu propio concepto. Oye, a mí me encanta, siempre me ha gustado leer revistas viejas y mirar y comparar lo que está en el texto con la verdadera historia o con la historia como ocurrió o cómo se desencadenó después. Pero en este caso me pareció particularmente sorprendente que el 17 de marzo tú escribías que había que prepararse para un proceso largo. Yo no sé si cuando estabas pensando en un proceso largo, en ese momento pensabas que fuera así de largo realmente. No, yo no creí que fuera tan largo. Yo pensaba que podía tomar 6 meses. Yo me recuerdo, además, que cuando yo escribí esto, incluso me acuerdo haberlo planteado alguna vez, día antes, en un grupo muy conspicuo de gente muy influyente, eh, yo veía que me miraban como realmente como a este tipo, ¿qué le pasó? O sea, el tema en ese momento era te recuerda, el estallido. El Claro. tema era la violencia, el retorno a la violencia en las calles de Santiago y de Chile. Eh, eh, y esto parecía como una cuestión muy, muy, muy exótica, que era como una parte como de la, no sé, de las obsesiones del mundo desarrollado, ¿no? Esto no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Eh, y yo no sé, yo me recuerdo haberles dicho, mira, yo creo que la principal preocupación debiera ser esta, ya no es el 18 de octubre, es esto. Eh, bueno, yo creo que es de las pocas cosas en que le he achuntado últimamente. Oye, hay otro concepto que también se desliza varias veces en el libro, que tiene que ver con una cuestión que es contraintuitiva, que es que ahora esta pandemia como que nos iguala a los que pertenecemos a todas las generaciones, porque no hay ninguna generación que haya vivido algo como esto. Los viejos no tenemos una ventaja sobre los jóvenes porque, qué sé yo, vivimos la tensión pre-73 y post-73, por ejemplo. Vivimos el descalabro político, vivimos la dictadura. No, pues ahora no. Entre los jóvenes y nosotros no hay diferencia, no tenemos ninguna ventaja en la experiencia. Es cierto, yo creo que los viejos tenían esa autoridad moral de decirle a los jóvenes, miren, nosotros hemos arriesgado nuestras vidas, nosotros invertimos nuestra juventud en función de un porvenir radiante, nosotros creamos las condiciones para que ustedes sean prósperos y tengan democracia y tengan educación, tengan becas Chile, tengan gratuidad en la educación superior. Eh, Ahora, los jóvenes no nos pescaban ni de apunte con todo esto, hay que reconocer, Claro, en buena hora. no es que les fuera tan importante tampoco. Pero por lo menos nosotros sentíamos tener la autoridad moral de reclamarlo. Hoy día no, hoy día, más bien, hoy día, digamos, los roles se invierten. Hoy día los jóvenes nos pueden decir, oye, para salvarlo a ustedes, nos estamos endeudando hasta el cogote, estamos asumiendo costos gigantescos, hemos tenido que detener la economía, hemos tenido que suspender nuestras aspiraciones, hemos tenido que pensar, digamos, en cierto modo, hipotecar nuestro propio futuro. Mm. ¿Por qué? Para salvarlo a usted. O sea, yo creo que hay una igualación moral desde ese punto de vista, que es súper importante y que debería revelarse, debería, digamos, expresarse en un cambio en la correlación de fuerzas, digamos. O sea, yo diría que los jóvenes deberían asumir un papel mucho más importante en el gobierno de las cosas, de la sociedad, del país. Como en cierto modo se expresó, hay que decirlo, en el plebiscito del 25 de octubre, ¿eh? Con una Claro, persecución porque participaron, digamos. sí. O sea, ahora la pregunta es si los jóvenes van a estar dispuestos, porque lo dices tú en el libro también, cuando uno pasa a la adultez, cuando empieza a hacerse cargo de sus padres, digamos, cuando le toca esa responsabilidad. Y yo no sé si es tan claro que la generación joven tenga ganas, independientemente del sacrificio que está haciendo, que parece sensato y correcto relevarlo, no sé si tengan ganas de convertirse en adultos tan rápido. No, de gana no tienen ninguna. O sea, yo creo que todo en toda época, los humanos hemos querido extender ese periodo, digamos, fabuloso que es la juventud. Pero yo creo que en el momento en que el peso del pasado se va haciendo más fuerte que la ilusión del futuro, y el futuro ya no parece un camino abierto, sino que un camino mucho más cerrado,
que se enfrenta a mucho más dificultades. Yo creo que nos comenzamos a ser, aunque nos pese, adultos. Yo creo que esa es una condición que comenzamos a vivir, ¿eh? Claro, yo creo que los jóvenes chilenos, con muy buenas razones, por ejemplo, habían buscado evitar hacerse cargo de la vejez de sus padres, como ocurría en el pasado. Claro. Y como sigue ocurriendo en ciertos sectores de la sociedad chilena, particularmente del mundo más campesino, más pobre. Y pensamos que de esto se iba a hacer cargo del sistema de pensiones. Yo creo que ese fue uno de los combustibles que provocó el estallido. Encontrarse, por una parte, los mayores, que sus pensiones iban a ser bastante míseras, y los hijos que tenían que hacerse cargo de un pasivo que no estaba en sus cálculos. Claro. Pero hoy día eso ya pasó, eso ocurrió. En el sentido que digo que de millennials pasamos a pandemias, como han dicho algunos. Claro. Claro, que es esta generación que, para explicarlo más, es gente gente que podría aspirar a que la gratuidad universitaria se fuera expandiendo, pero que no lo va a ver porque no va a haber plata fiscal para eso, o gente que quería estudiar un doctorado o un posgrado y que no va a tener becas Chile porque no sabemos si va a haber plata para las becas Chile de aquí en adelante, tomando en consideración los enormes recursos fiscales que está demandando toda esta crisis, digamos. Claro, hoy día mismo la discusión que hay para el presupuesto del 21, el presupuesto de la universidad, es que se comienza a achicar, la gratuidad se comienza a contraer. Efectivamente, las becas Chile, la idea de que de bastante número bastante importante de la élite chilena que se pasaba 3, 4 años en el extranjero estudiando, también se contrae o se elimina. O sea, pasamos a una situación totalmente distinta, creo yo. No es lo fundamental del libro, pero déjame retroceder un poco en el tiempo, porque nos fuimos saltando de etapas en la bitácora que está descrita en este libro. Déjame retroceder hasta principios de abril, porque ahí tienes una columna, que se me olvidó el nombre en este momento, pero es una columna que te encuentra como harto, estás como chato, no querís más. Está especialmente del clima ambiente, de la tensión ambiente y de las recriminaciones entre gente. Yo recuerdo perfectamente lo que pasaba a principios de abril, donde la discusión era muy terca, tenía mucha acritud, digamos, en términos de si se estaban haciendo bien las cosas, si había esta disquisición de que los que se preocupaban de la economía eran prácticamente criminales y los que se preocupaban solo de la vida eran prácticamente unos bobos, digamos. Entonces, es el momento de la chatura, por decirlo así, de que te pilla harto, que es una sensación bien humana y que todos hemos tenido durante este periodo, digamos, ¿no? Sí, es que yo creo que este tipo de situaciones muestran toda la grandeza y toda la miseria de nosotros los seres humanos. Pues entonces, efectivamente, a mí me conmovió mucho en ese momento, y hasta el día de hoy, debo confesar. Por ejemplo, el intento de usar esto con fines estrictamente políticos, o para cobrar facturas, digamos, del pasado, o para imponer agendas de grandes cambios sociales, culturales, estructurales, digamos, de una manera de tapar los problemas que habían, por ejemplo, estallado el 18 de octubre anterior. O sea, y sobre todo esta intolerancia a la ignorancia, digamos así. Porque yo creo que este tipo de desbordes lo que nos enfrentan es a los límites del conocimiento humano. O sea, aquí tenemos un momento en el cual, por ejemplo, las autoridades tienen que tomar decisiones sin saber a ciencia cierta qué es lo correcto, en la cual no se puede apelar a un modelo porque en distintos países, todos ellos muy admirados, se aplicaban modelos diferentes. Entonces había que actuar un tanto a tientas, pero había que actuar, no se podía quedar en la contemplación. Entonces, pero eso era realmente condenado, satanizado, crucificado por aquellos que esperaban que todo esto se hiciera en base a un manual que no existía. Porque si hubiese existido un manual, cómo se hace frente a una pandemia de COVID-19, no habría sido un desborde. No, pues, claro. No estaríamos hablando en este minuto. Entonces,
yo creo que esa es una de las cuestiones que me producía y me sigue produciendo un cierto grado de impotencia. Tenemos que aceptar los límites de nuestro conocimiento y por tanto juzgar con mayor benevolencia a los demás. Y aceptar que hay conocimientos que van adquiriéndose de a poco, gradualmente, a partir además de fuentes que a veces son impensadas, y no hay otra manera. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, con la vacuna. Imagínate la cantidad de experimentos, la cantidad de miles de científicos que están intentando hacer la vacuna. Vamos a aplaudir y celebrar a los que lo consiguen. ¿Y qué pasa con todos aquellos que no lo consiguieron? Con los miles de millones de dólares que se tiraron a la hoguera en intentos que no prosperaron. Claro. Todos ellos son unos imbéciles, todos ellos son unos desquiciados, todos ellos habría que juzgarlos y condenarlos y apresarlos. No, así se construye el conocimiento, desgastando y equivocándose. Es que es una idea que políticamente es súper radioactiva, digamos, o sea, te podrían crucificar en la plaza pública algunos exégetas que podrían estar viendo que estás defendiendo a Mañalich, por ejemplo. Claro, pero yo creo que es cierto. Yo creo que no sé cómo se salvaron Eisenhower y Patton, digamos, después del día D, ¿no? Porque el día lo juzga uno, la cantidad seguramente de muertes innecesarias, de errores que cometieron el Claro. año 45, digamos, son gigantescos. Claro, yo creo que hay un límite, sin lugar a duda hay un límite, que es el límite de la deshonestidad. Claro. O sea, el límite del ocultamiento premeditado. ¿Ah? Pero tampoco es Claro, porque ahí se cierto. acaba la ignorancia, digamos. Claro, ahí más bien se actúa con conocimiento para engañar. Claro. Yo creo que ahí hay dolo. Pero hay muchas veces en que no es tan fácil hacer la línea divisoria. ¿Eh? Y en ese sentido yo soy solidario con los Mañalich desde ese punto de vista, siempre y cuando no hayan caído en la deshonestidad. ¿Eh? Que yo creo que eso es lo que hay que determinar. Pero yo soy solidario respecto del error. Soy solidario... soy solidario respecto como decía, no me parece que el decir que no se actuó frente a evidencia sea como una palabra sagrada. ¿Qué evidencia? La evidencia se construye. Las evidencias van cambiando también. Y la evidencia normalmente se construye en ex post, lamentablemente, muchas veces. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que ser muy, muy, muy severos con la mentira, muy severos con la deshonestidad, pero no con el error. Esta es una idea que no está en el libro necesariamente, pero que me surge a partir de lo que estás diciendo, porque también lo que vimos, Eugenio, en todo este debate y en ese momento, particularmente en ese momento del debate, antes de la gran cuarentena santiaguina, digamos, que fue la que conmovió y remeció al país, vimos a científicos que perdieron como esa como neutralidad sacrosanta de la ciencia, esa neutralidad que los hace inmunes a cualquier error y a cualquier desconfianza. Y vimos a científicos que con buenas o malas razones interpretaban los datos, los interpretaban, no es que estuvieran hablando de datos objetivos, sino que hacían interpretaciones que apuntaban hacia un lado o hacia otro en términos de sus inclinaciones, a veces de sus inclinaciones políticas también, o de sus propias inclinaciones académicas, digamos, ¿no? Y eso fue como un tabú que se rompió. Yo creo, lo que pasa es que aquí también se produjeron muchas confusiones de roles. O sea, teníamos a médicos hablando como políticos, políticos como médicos, Es verdad. científicos como profetas. O sea, está todo confundido acá. Aquí vamos a hablar de los sociólogos y de los periodistas, digamos. Aquí vamos a hablar. O ministro hablando como sociólogo, como el caso Mañalich, que terminó diciendo que todo era un problema de confianza. De confianza en el Estado que se había perdido y por lo tanto eso restaba eficacia a la acción del gobierno. Ahora, en eso algo de razón tenía. Tenía razón. Aquí realmente creo que hubo un déficit de análisis sociológico en el enfrentamiento a la pandemia. Y ese es un reconocimiento que yo le reconozco, digamos, a Mañalich. Pero tú tienes toda razón. De pronto, el peso de la evidencia pasó a ser tan importante como el peso de los dogmas. O el peso de la fe, de la Inquisición. Y no, pues la evidencia es importante, pero no es unívoca, no es definitiva. Era evidente que la homosexualidad era una enfermedad hasta al principio de los años 70.
Y así estaba en todos los manuales de psiquiatría en el mundo. ¿Ah? No hubo demasiada evidencia, sino más bien un consenso cultural de decir, ¿sabes?, que no es una enfermedad. Y se eliminó. Entonces, no, las evidencias se construyen también. ¿Ah? Y por lo tanto, cuando alguien, esgrimiendo la evidencia, se convierte en una suerte de catón, digamos, yo creo que efectivamente está en cierto modo renunciando a lo que es lo que uno espera de la ciencia, digamos, que es mucho más modestia, es mucho más humildad. Mm. A propósito de la humildad, este ambiente de incertidumbre, de incerteza que provoca un descarrilamiento como el que vivimos, como el que sufrimos, em, se genera esta idea de humildad e incertidumbre que no es necesariamente el mejor lugar para los líderes, para quienes lideran organizaciones. No es el lugar más cómodo, es un lugar, de hecho, desacostumbrado para los líderes que funcionan en rigor sobre sus propias certezas y sobre la capacidad que tienen de transmitirlas, ¿no? Totalmente, sobre todo para los líderes hombres, como quedó en evidencia en este caso. Claro, Claro que porque sí. los líderes, particularmente hombres, que es el modelo, digamos, de liderazgo que predomina en el mundo y en las organizaciones, y para qué, sobre todo en la política, pero también en las empresas. Claro, se supone que un líder que actúa sobre la base de la certeza, esa certeza, ¿dónde la busca hoy día? En la ciencia, como antes la buscaba en la religión. ¿Ah? Eh, eh, en base a esa certeza trata a los demás como niños, a los cuales hay que dosificarles la información y hay que modelar sus conductas, que actúa sobre la base de una jerarquía, de una estructura muy vertical, que cree controlar lo que viene y tener una idea de cómo las cosas van a irse encadenando hacia el futuro. Y claro, y todo eso se rompe ante este tipo de acontecimiento, en que obliga a relaciones más horizontales, a manejar mucho mejor la duda, la perplejidad, hacerse las preguntas adecuadas y a veces suspender incluso las opiniones propias, consultar con los oídos abiertos, digamos, no para confirmar tus propias hipótesis, sino que realmente para enriquecer tu punto de vista. Todas cuestiones que fueron bastante escasas, hay que decir, en nuestra propia conducción política en este tiempo. O sea, el cuidado con la grandilocuencia, cuidado con el voluntarismo, cuidado con palabras que pueden ser hirientes, buscar unir y para lo cual hay que ceder, hay que entregar protagonismo a otro. Todas cuestiones que en un momento se hicieron mucha falta, digamos, y que nos llevaron a situaciones bien fregadas. Claro, y tú tienes razón, sobre el liderazgo femenino es imposible no recordar a la primera ministra de Nueva Zelanda diciendo que ha considerado el ratoncito de los dientes, el ratoncito que saca o al conejo de Pascua, se me olvidó cuál era, un trabajador esencial y que por lo tanto va a haber huevitos de Pascua, eso era los huevitos de Pascua, ya lo considera el conejito de Pascua un trabajador esencial. Pero más importante aún, y tú lo citas varias veces en el libro, es el ejemplo de Angela Merkel, que lo que hace es plantearse preguntas y manifestar las dudas que tiene las áreas grises que tiene el conocimiento. Claro, claro. Lo que hace la Angela Merkel es decir, mire, usted es un adulto yo no construyo confianza ni autoridad sobre los adultos sobre la base de presentarme con una seguridad que no tengo, porque no tengo los conocimientos, la información para generar esa seguridad. Y por lo tanto lo vamos a compartir. Eso es lo propio de una sociedad democrática, ¿no? Y yo voy a ir compartiendo con ustedes lo que vamos sabiendo y lo que vamos decidiendo. Y lo vamos diciendo además colectivamente con los primeros ministros de todos los Länders de Alemania. Entonces es una forma de inteligencia colectiva y de liderazgo cooperativo que se reveló extraordinariamente eficaz para esta nueva época, que es una época que va a estar marcada por desborde y por una acentuación de la incertidumbre. Desborde, ¿estás pensando en, qué sé yo, en que esto va a continuar el próximo año y lo más probable es que vivamos un 2021 parecido? ¿O estás pensando que vamos a tener otro tipo de crisis? No, yo creo que vamos a tener otro tipo de crisis parecida. O sea, vamos a tener, no sé, lo que va a producir una eventual guerra comercial, estallidos sociales como el que acaba de ocurrir en Perú, esto que se habla ahora, esta famosa eyección de masa coronal, o sea, de una
situación que puede producir un corte de energía en todo el planeta por muchas horas, con una crisis gigantesca y que además no es posible predecir, que se podría generar en cualquier momento, en los años que vienen. O sea, bueno, obviamente pandemias parecidas a las que hemos vivido. O sea, esto aparte y de pronto también como efecto del calentamiento global se pueden producir, se pueden precipitar fenómenos que adquieran una dinámica que va más allá, digamos, del crecimiento gradual de la temperatura o de los océanos. De pronto esto puede provocar, digamos, estallido con efectos totalmente inimaginables. Esa fue la conversación con Eugenio Tironi, el lanzamiento de su nuevo libro, Hacer de la caída un paso de danza, esta recopilación, esta crónica, esta cronología de su paso por la pandemia. Los dejo invitados próximamente a un nuevo capítulo de La Mesa 13. Muchas gracias por estar ahí.